Me estoy quemando con el sol en mis sueños. Hola, Reddit. No soy muy partidaria de los foros, ni de cómo escribir en ellos, por cierto. Mi marido me envía aquí, a los expertos en este tipo de fenómenos. Después de demasiadas noches difíciles, muchos recuerdos reprimidos salieron a la superficie de mis preocupaciones, algunos los olvidé y otros no. Hace mucho tiempo, poco después de mi 7º cumpleaños. Mis padres nunca quisieron que mi hermano y yo estuviéramos pegados al televisor en una noche de verano refrescante. Fue una noche agradable porque el aire no apestaba a excrementos de vaca y almendras, por una vez. Cuando es todo lo que te rodea, creerías que te volverías ciego ante él. Solo hace falta una brisa para recordarte su presencia. Mi padre es el tipo de hombre que nunca dejaría pasar la oportunidad de manejar la parrilla en una noche cálida con una cerveza fría en la mano. Me encantaba estar cerca y observarlo trabajar. El calor que irradiaban las brasas me calentaba la cara mientras que la suave brisa me daba su toque refrescante. Extraño mucho las noches como esta. Me gustaba mirar fijamente las brasas rojas y brillantes. Al ver toda la luz y los colores que emanaban de ellas, miraba rápidamente hacia el cielo para dejar que la impresión persistente de las brasas en mis retinas hiciera bailar a las estrellas. Unos segundos después mi visión se volvió normal. Mis ojos ahora estaban enfocados directamente sobre mí. Un puñado de estrellas brillaban mucho más que las demás. Me froté los ojos, pero todavía estaban allí brillando. Acribillé a preguntas a mí. Padre. Era un niño molesto. Comillas a veces hacen eso, campeón. Las estrellas son enormes bolas de fuego ardientes, y parece que Dios ha puesto el acelerador a fondo esta noche. Eructó sin apartar la vista de sus patas de pollo. Como tenía 7 años, tomé su palabra como un evangelio y lo dejé así. El resto de la noche fue normal. Cena, limpieza, tiempo en familia, oración y luego a la cama. Mi madre siempre se encargaba de arroparnos. Papá tenía que levantarse muy temprano para empezar con las tareas del rancho. Siempre me daba la vuelta después de que mi madre cerraba la puerta. Me gustaba ver las ramas de sauce colgantes fuera de mi ventana moverse con el viento. Bloqueaban un poco más de 2/3 de lo que podía ver por la ventana, así que tuve que aprender a que me gustara, quisiera o no. Todas las mosquiteras de la casa ahora estaban equipadas con mosquiteras extra resistentes que solo oscurecían un poco la vista desde el exterior. Hay muchos gatos callejeros en la propiedad, que en su mayoría son inofensivos. Sin embargo, a veces solían romper las mosquiteras y orinar y tirar basura por toda la casa. Como no querían dañar ni siquiera a los bichos más molestos, mamá y papá optaron por instalar mosquiteras extra gruesas y resistentes. Desde mi cama, podía ver el cielo distante a través de mi pequeña ventana. Todavía podía verlas. 6 estrellas en pares brillaban con tanta fuerza que todas las demás estrellas del cielo se silenciaban. Me ponían nerviosa. Recordando la sabiduría de mi padre, me tapé con las sábanas y me di la vuelta para quedarme dormida. Nunca he sido un soñador muy vívido. A veces podía recordar un breve destello de algo o, si había tenido mucha suerte esa noche, podía recordar 1 o 2 segundos enteros durante aproximadamente la mitad del día. Algunas de mis peores pesadillas nunca llegaron a mi mente después de la hora del almuerzo. Me quedé dormida bastante rápido, siempre lo hago. Los destellos de sueños comenzaron a hundirse en mí. A medida que me acercaba al sueño, mi respiración se hizo más lenta y mi cuerpo siguió cayendo más. Caí de la oscuridad profunda del sueño al blanco más brillante que jamás había visto. Era frío y clínico. Sabía que estaba en un lugar horrible. No podía moverme. No podía parpadear. Podía ver sus siluetas a mi alrededor. El dentista y sus hermanos. Solo podía mirar directamente por encima de mi ala. Brillante e indiferente bola de luz. Quemó su nombre en el fondo de mis ojos. Quería mirar hacia otro lado, quería llorar, una pequeña parte indefensa de mí sabía que me iba a quedar ciega. Podía sentir su horrible dedo enguantado de goma explorando mis encías. Me desperté como cualquier mañana normal. Mi padre tocó a mi puerta para que me levantara y me pidió automáticamente unos minutos más. No. Los conseguí. Una vez que mi cerebro se puso en marcha, los pensamientos de pánico inundaron mi cabeza cansada. Dios mío, me voy a quedar ciego. Tendré que conseguir un perro y un bastón. Señor Jesús, por favor, no me quites la vista. Cuando abrí los ojos, que ahora se me llenaban de lágrimas, pude ver la oscuridad de mi habitación. Los débiles susurros de la luz del amanecer comenzaban a asomarse por la ventana. Decir que me sentí aliviada sería quedarse corta. Me salvé. Durante 40 segundos.
Tiré las sábanas a un lado y me levanté de la cama. En el momento en que mis pies tocaron la alfombra, me sentí asquerosa y mal. Me invadió una oleada de náuseas tan vengativa que pensé que mis órganos iban a estallar y salir de mi boca. Salí de mi habitación enseguida al baño. Si el baño no estuviera justo al otro lado del pasillo frente a mi puerta, habría pintado las tablas del suelo con los restos casi digeridos de la barbacoa de la noche anterior. Después de vomitar la mitad de mi peso corporal y tirar de la cadena un par de veces, no me sentí mucho mejor, solo más vacío. Fui a enjuagarme la boca en lugar de cepillarme. Una decisión que solo me llevó de vuelta a esa silla. Más rápido de lo que me daría cuenta, Mille, cariño. ¿Estás bien? Mamá subía corriendo las escaleras, medio mundo debió haberme oído vomitar. No me siento muy bien, eso fue lo más lejos que llegué. Miré fijamente al niño carmesí que se reflejaba en el espejo que tenía frente a mí. Mi mano todavía colgaba del mango del espejo. Mi brazo estaba rojo brillante y podía sentir el calor que irradiaba. Me sentía como un lagarto que se desmayara bajo la lámpara de calor. Mi rostro era una máscara seca y descamada de piel muerta. Podía ver pequeños trozos desprendiéndose de mis labios temblorosos y agrietados. Un grito surgió de mi garganta más rápido que el vómito. El grito confuso de mi madre lo siguió rápidamente. Mille, ¿qué diablos hiciste, mamá? Me duele. No, 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 no. Estaba tan asustada y perdida como ella. Me levantó y corrió escaleras abajo. Me unté con aloe vera y me metí en la camioneta con una manga de galletas saladas para picar, mientras conducíamos hasta el médico. La camisa me quemaba todo el cuerpo dolorido. Los cinturones de seguridad, un poco demasiado ajustados, hacían que me doliera y me picara con cada bache del camino. Mi madre empezó a tener la misma cara de vomitar que yo. Hicimos el viaje en la mitad del tiempo. No sé exactamente qué le dijo al médico ni cómo le respondió. Solo que no podía haber sufrido tanto daño de la noche a la mañana o que se trataba de una reacción alérgica grave. Nos dio dos cosas, una receta para una loción medicinal y una mirada escéptica mientras nos decía que volviéramos a llamar si volvía a ocurrir. Las quemaduras se curaron y el tiempo siguió pasando, casi lo olvidamos y seguimos adelante. Habían pasado unos cuantos años desde mi primer sueño brillante. Seguíamos viviendo juntos en la misma propiedad, bueno, durante la mayor parte del tiempo. Mi hermano, 6 años mayor que yo, acababa de mudarse a su primera casa después de mucho buscar y mucho ahorrar. Lo ayudé a cargar lo último que le quedaba en la parte trasera de lo que ahora es su camioneta. Comillas, ¿crees que vas a extrañar mucho este lugar?, le pregunté, tratando de iniciar una conversación que terminara con el silencio. Comillas, ¿voy a extrañar qué? ¿La casa? ¿Te refieres a mi maldito hogar? Ya lo sabes. No puedes dejar de extrañar el lugar donde creciste, retar. Era principios de los 2000 y su vocabulario era tan propio de la época como su sentido de la moda. Va a ser un fastidio intentar alimentarme, pero ¿sabes que no va a ser un fastidio? No más empujar mierda de camisetas en mis días libres. No más escuchar tus pedos dormidos a través de la pared. Y finalmente no tener toda mi ropa cubierta de pelos de gato. Apuesto a que será algo. ¿Sabes? Creo que extraño a este bebé más de lo que te extrañaré a ti. Si es que lo hago. Siempre esperé poder aprender a conducir en ella. Levanté la puerta trasera mientras hablaba, tratando de no mostrar cuánto extrañaría tener a mi hermano mayor cerca. Nunca digas nunca. Tal vez el año que viene me pase por aquí y podamos empezar a enseñarte algo. Súbete rápido, quiero darte algo. En eso, dije mientras alcanzaba la manija del lado del pasajero. Me emocioné. Dale rara vez me regalaba algo, pero cuando lo hacía siempre era algo increíble. La última vez fue un encendedor genial que parecía una pila de dados, la vez anterior fueron 2 pequeños fuegos artificiales ilegales que dice haber recibido de su amigo en Nevada. Usé uno con algunos amigos para convertir una calabaza en átomos. Me quedo con el segundo para algo especial. En el bolsillo de mi sudadera con capucha tengo algo para ti que es muy especial para mí. Yo también fui adolescente en algún momento. Hice algunas cosas tontas y divertidas. Esta belleza es un poco de ambas. Yo era un poco mayor que tú, pero bastante parecido cuando recibí esta pieza tan especial. Sacó una pequeña y asquerosa bolsa Ziploc amarilla manchada de su bolsillo. Él tenía estrellas en sus ojos, yo tenía una pequeña curiosidad decepcionada en los míos. ¿Qué pasa? No creo que quiera tocar eso. Déjame olerte un poco antes, te encantará. Abrió las solapas de la bolsa y toda la cabina se llenó de un hedor espeso y horrible.
Apuntó la bolsa hacia mi cara y vi lo que contenía. Me tapé la nariz con fuerza para mirar más de cerca. Dentro había una bolsita más pequeña y aún más repugnante que contenía una pequeña pipa de silicona negra para fumar. En un momento dado parecía un búho negro con grandes ojos amarillos. Ahora parece un desecho de Halloween parcialmente derretido cubierto de quemaduras y colofonia de fumar hace mucho tiempo. Era repugnante y yo estaba emocionado. Dios, dale, no sé qué decirte. Gracias de todos modos. Oye, esto no me va a hacer tan tonto como tú, ¿verdad diablos? Probablemente lo haga. Quédate en la escuela, amigo, ve a la universidad. Respiró profundamente y dejó caer su mano sobre mi cabeza. Si le dices a mamá o papá que te di esto, o si ellos se enteran de alguna manera, estás listo para la acción. ¿Entiendes? Me guiñó un ojo y me acomodó el cabello un poco más de la cuenta. Te copio, amigo. Cerré las bolsas y las guardé en mi chaqueta. Entramos a la habitación para disfrutar de una de nuestras últimas cenas como familia durante un rato. En mi habitación todavía olía un poco la bolsa, así que giré el ventilador de la ventana para intentar ventilar un poco la habitación antes de que el olor se quedara pegado a cualquier parte de la habitación. Cambié las bolsas y tomé la genial decisión de llevarla conmigo a la escuela al día siguiente. No teníamos mucho dinero en ese momento y comprarle un Nokia a una adolescente no estaba entre nuestras prioridades. La comunicación tenía que ser en persona. Además, me asustaba la idea de que me atraparan. Durante el periodo de descanso, llevé a mi mejor amiga a un cubículo conmigo para mostrarle y formulamos un plan para más tarde esa noche. Escabullirse a las 9 de la noche un jueves no sería demasiado difícil. Mis padres se acostaban temprano y eran de los que dormían más profundamente en la tierra verde de Dios. Su padre nunca se daba cuenta de cuando ella entraba y salía. Trabajaba mucho. Serena se dirigió al rancho con su propia bolsita maloliente. Se las arregló para convencer a un estudiante de último año de la escuela que la molestaba constantemente para que saliera con él. Se volvió aburrido rápido. La esperé en los escalones del porche. Una gata a la que había empezado a llamar Merky se me acercó para que la acariciara un poco. Estaba embarazada y quería un poco de consuelo y calor. Le di una buena caricia a la pequeña calva de su costado para calentarla. Me alegré de complacerla. Se detuvo unos 20 minutos después y fuimos directo a mi habitación. Justo debajo de mi ventana, que sobresalía hacia el porche trasero, había un toldo de metal viejo pero resistente. Había estado sentado en él durante años como mi pequeño lugar tranquilo. Había hecho un corte a lo largo de la parte inferior y lateral de la mosquitera para entrar y salir. Tuve que reemplazar la cinta adhesiva cada 2 o 3 veces, pero aguantó bastante bien. Excepto 1 o 2 veces en las que Merky u otro vagabundo peludo se coló y roció todo como todo lo que tengo. Cogimos el edredón de la cama para envolvernos en él. Bajamos el ventilador y salimos por la ventana. Nos sentamos allí, un poco nerviosos pero muy emocionados. El aire se sentía eléctrico esa noche. Me ofreció un olor de su bolsita y dudé un poco, pero no lo suficiente como para decir que no. Olía mejor. Todavía como el olor de un zorrillo enojado, pero mejor que donde estábamos a punto de ponerlo. Empezamos con los pocos conocimientos que teníamos. Unos cuantos bocadillos, una manta cómoda y un precioso cielo estrellado encima. Yo fui primero. Seguí las instrucciones que me dio. Con mi encendedor de la suerte en la mano, me lo llevé a la cara. Carga, enciende e inhala. Inmediatamente me entró una convulsión y me entró una tos tan violenta que empecé a babear. Dejé caer la pipa y la brasa me quemó un poco la camisa y el estómago. Me picaba la garganta y me ardía, pero la tos finalmente se calmó y recuperé el aliento. Serena no podía parar de reír. Supongo que le parecí muy gracioso. Cuando mi cerebro finalmente recuperó el oxígeno, me di cuenta de que yo también me reía. Recogí todo muy despacio y lo pasé por encima. Me sentí entumecido y la cabeza me daba vueltas. Me incliné un poco más hacia atrás para mirar el cielo nocturno resplandeciente. Mis ojos se fijaron en la luna. Era una hermosa media luna, pero no brillaba tanto como de costumbre. Me dio hambre por alguna razón. Estaba hambriento y me agaché para coger el pez dorado. Miré de nuevo a la luna, no se veía bien y me molestaba. Escudriñé el cielo durante menos de un segundo antes de que mis ojos se fijaran en 2 estrellas gloriosamente brillantes. Eran como el hermano mayor de la estrella del norte en lo fuerte y agresivo que brillaban. Estaban contaminando el cielo y atenuando su luz. Me ponía nervioso. Sentí mucho frío. Sentí que me estaban viendo. Mi corazón
Comenzó a latir más rápido de nuevo cuando otras 4 estrellas comenzaron a brillar más detrás de ellos. Se me revolvió el estómago y me sentí mal. Rápidamente, el ataque de tos seca y agresiva de mi amiga me hizo salir de mi pánico interior. Sus ojos llorosos me hicieron sentir un poco de pena por ella y le di unas palmaditas en la espalda un poco demasiado fuertes, lo que provocó que el edredón se cayera de nuestros hombros. Nos miramos a los ojos enrojecidos y solo pudimos reírnos. Me convencí a mí misma de que solo estaba viendo cosas desde la olla y me olvidé del asunto. No recuerdo a qué hora volvimos a entrar ni cuándo se fue Serena. Sí recuerdo haber vuelto a poner el ventilador y tener mucha hambre y cansancio. Quería bajar a buscar más bocadillos, pero tanto mi sueño como mi pereza eran más fuertes que los gemidos de mi estómago. Me dejé caer en la cama y esperé a que los brazos amorosos del sueño me llevaran. Estaba tan tranquilo y tan malditamente cómodo que me quedé allí tumbado y sentí que se alejaba. El mundo se volvió negro y se sumió en los sueños. Iba caminando por una acera. El barrio estaba demasiado oscuro para saber si lo reconocía. Ni una sola casa. Tenía las luces encendidas. Ni siquiera las farolas de la calle estaban encendidas. No podía ver a lo lejos, un extremo de la calle se curvaba hacia arriba y arrastraba las casas con él. El otro extremo se extendía en la oscuridad de la noche. Asustado y solo, comencé a caminar hacia la curva. No llegué muy lejos. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando comencé a percibir un suave zumbido en los oídos. Aumentó de volumen durante un breve momento antes de que la farola sobre mi cabeza cobrara vida. Por un segundo pude distinguir todas las casas a mi alrededor. Todas eran mi casa. No podía proteger mis ojos. Se fijaron en la opresiva bola blanca que bañaba todo mi cuerpo y la oscuridad alrededor en su sombra. Mis ojos ahora estaban en un concurso de miradas con este brillo brillante que no planeaba ganar. Quería mirar hacia otro lado, pero no creo que mi cuerpo pudiera. El mundo a mi alrededor se desvaneció y me sentí ingrávido, como si me estuvieran sacando de la superficie de los sueños debajo de mí. La luz comenzó a ganar más iluminación de la que ya contenía. Se estaba acercando lentamente, no más brillante. Me estaban elevando hacia la bola de luz. Entonces me miro. Parpadeando. Un aullido de dolor me dolió los oídos, y el dolor fue tan intenso que pensé que el día del juicio había llegado cabalgando sobre las gargantas de todos los animales de la tierra. El mundo se volvió negro y salí disparado de la cama menos de un segundo después. Mi cara fue recibida por la alfombra semiafelpada, mis piernas aún no habían recibido el aviso de que debían despertar. En un sudoroso y desesperado escrutinio la habitación. Estaba en silencio. Seguramente toda la casa había oído lo que yo había oído, pensé, pero los únicos sonidos que podía oír eran mi propia respiración agitada y el zumbido del ventilador. El ventilador no estaba en su sitio, pero aún así podía oírlo desde la ventana. Mi ventana abierta de par en par. La mosquitera estaba hecha jirones. Saqué la cabeza y me sorprendió un viento pútrido que me entró directamente por la nariz. El ventilador colgaba horizontalmente y soplaba hacia arriba. El cable estaba tenso y el ventilador se mantenía perpendicular a la pared. Agarré el mango y lo tapé. Hasta el día de hoy, todavía deseo no haberlo hecho, Jesucristo. Me dejé caer. No, tiré el ventilador a un lado, mientras un grito comenzaba a subir por mi garganta, aunque la bilis subió más rápido y ahogó el chillido antes de que pudiera escapar. Debajo estaba Merky. ¡Oh, Dios! El parche de pelo faltante era la única forma en que podía saberlo. Su rostro había desaparecido y la mitad de sus intestinos estaban tendidos como globos húmedos y casi desinflados. ¿Comillas dónde? ¿Qué pasó con los gatitos? El pensamiento no duró mucho. El ruido del ventilador finalmente se apagó, y fue reemplazado por el suave y húmedo gorgoteo que escapaba como una espuma roja desde el agujero perfectamente triangular que solía ser su rostro. Todavía me avergüenzo de haberle vomitado encima. No volví a dormirme. La enterré en una caja de zapatos en el patio trasero y me mecí en la cama hasta el amanecer. Poco después, mi madre llamó a mi puerta para despertarme. No me cambié mucho de ropa. Salí con una sensación de cansancio que me picaba. Me subí al coche y esperé a mi madre. Traté de convencerme de que había tenido una pesadilla larga y jodida. La suciedad bajo mis uñas y el ardor en mis músculos me decían lo contrario. Comillas, ya estás, nena. No quiero olvidar nada, se interrumpió, tapándose la nariz y cerrando los ojos antes incluso de sentarse. En el auto. Oh, Dios mío, probablemente huelo mal por lo de anoche. Estoy jodida, pensé rápidamente y me invadió un nuevo tipo de miedo. Entra y cámbiate ahora mismo. Hueles a pis de gato.
Dios, me están ardiendo los ojos, dijo mientras giraba la cabeza para mirarme. Comillas, orina de gato, pensé. No olía nada, pero tenía una salida. Creo que Merky ha vuelto a entrar en mi habitación, dije débilmente, intentando suprimir la imagen en mi cabeza. Me desabroché el cinturón de seguridad, pero mi madre puso el coche en marcha atrás y empezó a acelerar por el camino de entrada. Tenía los ojos muy abiertos y la camiseta subida hasta la nariz. Comillas, ¿qué estás haciendo? Me iba a cambiar, vamos al médico, Mille. ¿No viste tu cara de gilipollas? Estaba muy agresiva con su preocupación. Estoy bien, solo estoy cansada. No pasa nada. Me sentía bien, tal vez un poco mareada y estresada, pero bien. No estás cansada, estás roja como un tomate. Pasó otra vez, Mil. Ella giró el espejo retrovisor hacia mí y trató de no vomitar. Mis ojos se encontraron y vi que la piel se estaba pelando, enrojeciendo y estaba hinchada. Cuanto más miraba, más me picaba. No quería rascarme y provocar una lluvia de piel muerta. Mamá vomitó un poco en su camisa. Después de un montón de pruebas y una receta de ungüento, nos enviaron a casa con menos respuestas y mucho menos dinero del que teníamos al ingresar. Mamá estuvo enferma durante mucho tiempo después de eso. Una semana después recibimos una llamada de vuelta. Ahora sé que no tuve una reacción alérgica, soy más propensa al cáncer de piel y necesito usar protector solar FPS adicional al aire libre todos los días, y que tenía niveles concentrados de THC en mi sistema. Agradecí a Dios que mamá no cogiera el teléfono. Subí las escaleras para untarme con mentol y corticoesteroides. Me picaba y apestaba, pero el alivio valía la pena. Tenía ampollas casi en todas partes, me picaban y supuraban durante una semana. Una se instaló en mi clavícula que era del tamaño de un guisante, e igual de redonda. El saco estaba lleno y estirado. Sé que no se debe reventar, pero este tipo me estaba molestando lo suficiente cuando solo la camisa lo rozó. No me quedó otra opción. Con el imperdible en la mano, me incliné hacia el espejo y lo pellizqué suavemente para mantenerlo en su lugar. Esto me provocó un suave escalofrío de dolor. Sentí calor y grasa en las yemas de mis dedos. Llevé el imperdible hacia él y comencé a tener dudas. Dudaba, el imperdible estaba electrizado en mis dedos. Me hormigueaban y no podían llegar al último milímetro, aunque sabía que estaba haciendo fuerza. Sentí que el corazón me latía con fuerza en la ampolla. En el momento en que el alfiler tocó el saco, sentí un rayo de dolor al rojo vivo. Grité y no pude moverme. Un coro de dolor me paralizó el cuerpo. El dolor era como una aguja caliente y profunda que podía sentir directamente en la espalda. La punta del alfiler no atravesó la piel. Empezó a latir en mis dedos. Más rápido que los latidos de mi corazón. Conseguí apoyarme contra la encimera. Latió con un nuevo e intenso dolor cuando apoyé mi peso. Me zumbaban los oídos y las venas de las sienes amenazaban con estallar. No podía moverme. Cada respiración era como un gemido punzante. Mis ojos se clavaron en él en el espejo. Casi había doblado su tamaño cuando se abrió con un repugnante pop húmedo. Grité y comencé a marearme. Derramó un líquido transparente por mi pecho. Brillaba bajo las luces del baño mientras goteaba sobre la encimera. Dejó de llorar y, por un hermoso momento, no me dolió. Tal vez fue solo el shock que se estaba instalando. Un nuevo y asombroso pulso de dolor y confusión me golpeó. Había un pequeño agujero en el centro. Mis ojos se fijaron en él. Una inquietante gota de sangre salió disparada de él antes de que una pequeña bola plateada brillante naciera. Cayó tintineando en el fregadero y por él desagüé. Me desmayé cuando mi padre comenzó a golpear la puerta. Pasaron los años y muchas cosas cambiaron en mi vida. Ahora estaba en mi tercer año de universidad. En veterinaria y medicina, imagínese. Estaba haciendo un par de semestres fuera del estado. Mi hermano me había convencido de que aprovechara la oportunidad. A pesar de lo nostálgica que estaba, había hecho amigos e incluso había empezado a salir con alguien. Me alegro de no estar lejos de casa y sola. Los árboles estaban sin hojas a finales de noviembre, justo antes de que el frío empezara a ganar fuerza y tuve la suerte de tener una semana libre de clases por las vacaciones. Este viaje por carretera fue importante. Mi madre había estado luchando contra una leucemia muy larga y, después de muchas sesiones de quimioterapia, estaba lo suficientemente bien de salud como para celebrar su fiesta favorita, el Día de Acción de Gracias. Mi hermano se mudó de nuevo a casa cuando mamá se puso muy enferma. Dale la cuidaba cuando sabía que papá necesitaba descansar, aunque nunca lo admitiera.
Nunca la dejó de lado y le hizo la vida tan cómoda como el Señor le permitió. Estaba nervioso por este viaje por otra razón. Sería la primera vez que alguien de mi familia conociera a mi novia en ese momento, Dani. Ya habían oído todo sobre ella mucho antes de que empezáramos a salir, pero conocer gente en persona siempre puede ser diferente, ¿sabes? Nos conocimos estudiando en el mismo Starbucks. Ella pensó que mis auriculares eran lindos y a mí me gustaron sus pegatinas para el portátil. Empezamos a estudiar. Uno al lado del otro y nos hicimos amigos. Mejores amigos, novia y novia. Las cosas iban muy bien. A las 3/4 partes de nuestro viaje, paramos en una gasolinera en Nevada para orinar y cargar combustible. Estábamos un poco retrasados, pero aún así íbamos a buen ritmo. Mientras miraba alrededor de las escasas filas de comida chatarra y refrescos, vi el torniquete de llaveros con nombres. Empecé a ojear la sección de como una loca mientras Dani estaba en el baño. Después de demasiados Davids, Darens e incluso un par de Dales, lo encontré. Danielle, a ella siempre le disgustó su nombre completo y eso lo teníamos en común. Fue una de las primeras cosas por las que nos unimos. Yo estaba dispuesto a gastar un par de dólares en unas bromas ligeras. Salí después de pagar para empezar a llenar el tanque del auto. Con un llavero en la mano, una bolsa de fritos, 2 Red Bulls en la otra y 75 en la bomba 6. Terminé de llenar el tanque, pero Dani todavía estaba dentro. El último drive-thru debió haberla afectado mucho. Normalmente no tarda tanto. Incluso después de un almuerzo de grasa. Pasaron unos minutos y la vi salir de la gasolinera juntando las manos y con la sonrisa más grande y tonta que jamás había visto en su rostro. Cuanto más se acercaba al auto, más podía oír su risa. La forma en que sus risas ahogadas silbaban a través de su diente delantero astillado era uno de mis sonidos favoritos. Te encontré algo dentro, soltó ella, componiéndose un poco. Antes de que pudiera decir también tengo algo para ti, Linda se aclaró la garganta y separó 2 dedos para revelar un adorable llavero con forma de hombrecito verde. Bueno, habría sido adorable, si no fuera por las grandes y feas letras grabadas en su superficie. Mildred, comillas, para mi pequeña dama. Porque creo que eres de otro mundo, se rió y me besó en la frente. Me quedé boquiabierta en una mueca, sin duda estaba sorprendida, pero de una manera cálida y feliz. Metí la mano en mi bolsillo y saqué su sorpresa. Comillas, me alegro de que estemos en la misma página, Danielle. Me reí entre dientes mientras le presentaba el llavero que le había comprado como si acabara de pescar un pez enorme. Comillas, oh, eres una perra. Te amo, dijo ella juguetonamente golpeándome el brazo. Yo también te amo, idiota. Comillas, nos besamos y emprendimos la última etapa de nuestro viaje por carretera. Cruzamos las fronteras estatales después de que varios atascos de tráfico nos hubieran ralentizado considerablemente. Todavía nos quedaban 10 horas de viaje y ambos estábamos demasiado cansados para seguir adelante. Después de un par de giros bruscos en las bandas sonoras y algunas salidas más, decidimos juntar el dinero que nos quedaba y alquilar una habitación para pasar la noche. Todavía llegaríamos mañana y un día antes. Solo necesitábamos descansar un poco para llegar. Tuvimos suerte y nos encontramos en el rincón acogedor y confortable del hoy. Estábamos exhaustos y era barato. Fue perfecto. Dani nos registró y yo opté por quedarme afuera y recuperar algo de sangre en mis piernas. La canción de Cricket, acompañada por la fresca brisa nocturna, hizo que me resultara muy difícil mantener los ojos abiertos. Incluso en medio de los estiramientos. El cielo estrellado era de una belleza nauseabunda. Me puso los pelos de punta, pero aún así me gustaba mirar hacia afuera. Era como el océano para mí. Grande, profundo y aterrador. Así que el tipo detrás del mostrador está 100% seguro de algo, está haciendo grandes ajustes allí. Pero conseguí una habitación para nosotros, dijo con un leve dejo de preocupación en la lengua. Medio despierto, me quedé mirando y asentí con la cabeza en respuesta. Encontramos nuestra habitación y entramos a trompicones en la habitación que olía a rancio pero que parecía bastante limpia. Tropecé al intentar sacarme los zapatos y Dani me ayudó a meterme en una de las 2 camas tamaño queen. Todo terminó para mí en el momento en que mi cabeza tocó la almohada. Apenas la sentí subir detrás de mí cuando comencé a caerme del acantilado hacia el sueño. Tenía frío y caminaba solo por un bosque ralo. Podía oír los ruidos de los animales al pisar la flora que me rodeaba. Mi aliento era visible, pero la condensación nunca se disipó y dejó un rastro detrás de mí. Me guiaba la luz brillante de 2 lunas llenas sobre mí. Hacia donde me llevaban era un secreto que solo ellas conocían.
Caminaba descalzo con los pies entumecidos pisando un suelo cubierto de hojas y barro, pero mis pies siempre salían limpios de la superficie. Había un claro entre los árboles y mi pie aterrizó sobre asfalto cálido y polvoriento. Me dolía la planta de los pies, pero era mejor en comparación con el barro húmedo, frío y punzante. Me encontré en un largo tramo de autopista, con árboles a ambos lados. Mis piernas comenzaron a caminar por sí solas ahora, por el camino hacia las dos lunas boyeristas que tenía por delante. Caminaron durante horas y yo nunca me acerqué más. El bosque a ambos lados de mí nunca cambió. Era como si estuviera caminando sobre una cinta de correr áspera y dolorosa. Excepto que ya no caminaba. Mis piernas estaban rígidas y colgaban sobre las líneas amarillas de abajo. Seguía avanzando. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca mientras el miedo invadía todos mis sentidos. Más adelante en la carretera vi un par de faros que se acercaban rápidamente. Intenté gritar y agitarme, pero no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Estaba atrapado, paralizado como un ciervo. Los faros no se dirigían a toda velocidad hacia mí. Yo me estaba desplazando hacia ellos. Se volvían más cálidos a medida que me acercaba. De repente, sentí el mismo calor irradiando desde atrás. No podía darme la vuelta, sabía que eran otro par de luces. Podía ver dos sombras en el asfalto emanando de mi cuerpo mientras me iluminaban desde atrás. Traté de gritar. Traté de llorar. Ni siquiera podía mover los ojos. La luz se volvió más y más cálida a medida que me acercaba. Dos pares más de luces se encendieron entre los árboles. Mantuvieron el ritmo de mi forma flotante. Su luz atravesó los árboles, sin separarse nunca de mi cuerpo. El blanco intenso y abrasador se estaba convirtiendo rápidamente en todo lo que podía ver. Cerré los ojos de golpe lo mejor que pude, pero no sirvió de mucho. Podía girar la cabeza cuanto más me acercaba y sentí que se me rompía el corazón cuando. A mi lado vi a Dani. A la deriva hacia el mismo destino que yo. Había lágrimas corriendo por su rostro paralizado. Todo se volvió negro como si se hubiera encendido un interruptor. Me desperté de golpe y rápido, como si me hubieran dejado caer del techo a la cama. Me levanté con náuseas y con náuseas. Intenté quitarme el sueño de los ojos y sentí mi cara, tirante y caliente. Esta vez supe al instante lo que estaba sintiendo. Corrí hacia el espejo del baño. Vi mi cara y mis hombros rojos, brillantes y descamados. Me dolía. Podía ver las camas detrás de mí en el espejo. Dani no estaba en ninguna de ellas. Mi confusión se convirtió en pánico. Ella no estaba en la habitación. No estaba en la maldita habitación. Busqué y salí corriendo. Vomité. Lloré. Ella no me dejaría así como así. No lo haría. El auto todavía estaba estacionado afuera. Sus llaves y billetera todavía estaban en la habitación cerrada. Incluso sus zapatos todavía estaban allí. Ella se había ido. Vomité y lloré durante todo el interrogatorio con la policía. Los oficiales que tomaron mis declaraciones se enfermaron y sintieron náuseas a medida que pasaban las horas. Algunos de ellos tenían arcadas. Interrogaron a los dos empleados que trabajaban en el motel esa noche. A ninguno de ellos se lo tomaron en serio. No sé qué dijeron. Solo escuché que todos los dispositivos electrónicos se apagaron al mismo tiempo y que uno de ellos se desmayó en ese momento. La denunciaron como desaparecida y no se hicieron cargo de la situación. Supongo que tienen muchos informes de personas desaparecidas en esta época del año y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a tu amigo. Colocaron su foto en un tablero gigante que colgaba de la pared. Estaba rodeada de cientos de otros hombres, mujeres y niños desaparecidos. Mi visión se amplió y su rostro se convirtió en una gota en un océano de rostros. Todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro. Nunca más se los volvió a ver. Mi papá condujo hasta allí durante las últimas horas que nos quedaban para acompañarme a casa. Dale se quedó en casa con mamá y la familia. El viaje de regreso en la camioneta de papá fue largo y silencioso. No tenía palabras, solo tristeza y preocupación. Mi papá hizo lo mejor que pudo para consolarme. Llegamos al rancho un día tarde. Historia 2. Esta será la primera vez que le cuente esto a alguien. Incluso ahora, al hablar de ello, fue una de las situaciones más aterradoras en las que me he encontrado. Hasta el día de hoy, tiendo a no mirar por la ventana cuando está oscuro. Era octubre del año pasado y necesitaba tomarme un descanso, así que hice lo que cualquier persona normal haría y busqué en las redes sociales una forma de hacer una escapada. Llevo 2 años soltera y normalmente hago estas cosas sola. Me parece una buena forma de alejarme de todo. Me encontré con un blog sobre una experiencia en la naturaleza.
Te alojarías en una cabaña en medio del bosque con una ventana gigante que da a la naturaleza. La cabaña no es una cabaña en absoluto. Es bastante pequeña, básicamente solo una habitación, una ventana gigante, una cama frente a la ventana y un baño pequeño. Entonces, reservé ese mismo fin de semana. El viaje transcurrió sin incidentes, tardé 2 horas en llegar. Cuando hice la reserva, me dijeron que me encontraría con un hombre llamado Tom. Tom era el dueño de la cabaña y, supongo, del terreno en el que se encontraba. Conduje por un callejón. El camino se extendía durante unos 5 minutos por caminos sinuosos, grava y arbustos a cada lado. Cuanto más me adentraba, más densos se volvían los arbustos y los árboles. Me detuve frente a una casa grande, cuadrada y blanca. Cuando salí del auto, la grava que había debajo me hundió un poco por mi propio peso. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre, luego di 2 pasos hacia atrás. La puerta se abrió de inmediato. Un hombre mayor me recibió en la puerta. Medía alrededor de 1,67 metros, era calvo, tenía entre 60 y 70 años y vestía jeans azules. Hola, tengo una reserva en la cabaña de escapada. Sí, pasa. Te estábamos esperando. Subí los 2 escalones y entré en la casa. La casa era bastante normal, salvo por los gigantescos techos de arriba. Había un pequeño escritorio a la derecha, detrás del cual se situaba el anciano. Bien, ¿a qué hora te gustaría desayunar?, dijo Tom. En cualquier momento, en realidad. No tengo prisa, está bien, digamos a las 9:30. Sí, eso es genial. ¿Y qué experiencia buscas?, preguntó Tom. ¿A qué te refieres?, respondí desconcertado por la pregunta. Bueno, aquí tenemos experiencias estacionales y, como se acerca octubre, tenemos terror, o puedes adelantarte y pasar directamente a la Navidad. Las experiencias dependen de ti. Aquí tienes la lista. La lista era una hoja de papel tamaño A4. Tenía una opción para 4 elementos, el número 1, Navidad, y justo al lado, entre paréntesis, decía Papá Noel, el número 2, terror, y al lado, entre paréntesis, decía Halloween, el número 3, Año Nuevo, el número 4, Acción de Gracias. ¿Cuál es el mejor?, le pregunté al hombre, todavía confundido por la oferta. Bueno, mientras estés aquí, podrás vivir la experiencia de la naturaleza, pero lo que suceda esta noche dependerá completamente de ti. Personalmente, creo que deberías evitar la de Navidad, ya que todavía estamos en octubre. Pero, eres lo suficientemente valiente como para elegir el terror. Quería alejarme de todo por un tiempo. No pensé que me iban a hacer una oferta tan confusa. Así que miré al hombre, respiré con valentía y le dije, claro, nada me asusta. Adelante, yo haré el terror. Excelente elección. Aquí tienes tus llaves. Tu cabaña está justo al salir por la puerta, bajando por el camino que atraviesa el bosque, y la verás en medio del campo. Ve allí y encontrarás varios objetos en la habitación. Junto a estos objetos habrá una pequeña nota sobre cómo usarlos. Te recomiendo que apagues las luces, de lo contrario, cuando oscurezca, no podrás ver nada por la ventana. Pero si apagas las luces, tus ojos se acostumbrarán. Así que, por favor, recuérdalo. Le di las gracias al anciano. Tomé las llaves y volví a mi coche para recoger mis cosas. Seguí las instrucciones del hombre hacia la cabaña. Eran alrededor de las 4 en punto páginas M en ese momento. Estaba anocheciendo lentamente. Cuando llegué a la pequeña cabaña. La cabaña no tenía más de 2,5 metros de altura. Era una caja de madera cuadrada de color marrón con una ventana gigante que daba a las líneas de árboles. Caminé hasta la cabaña, abrí la puerta y entré. Cuando entré, había una silla frente a la ventana, una pequeña nevera a mi izquierda, mi cama a mi derecha, no frente a la ventana, y un baño pequeño apenas lo suficientemente grande para una persona. Había una serie de elementos al azar en la habitación. Lo primero que vi fueron unos binoculares. Junto a ellos había una nota que decía, úsalos de noche. Tengo visión nocturna. Los siguientes artículos que vi fueron tapones para los oídos. La nota junto a los tapones decía, úsalos si el viento se vuelve demasiado fuerte. Por último, había un cuaderno. La nota junto a él decía, escribe tus experiencias aquí. Después de acomodarme, decidí sentarme en la silla, saqué los binoculares y me los puse para ver qué había en el desierto. Eran alrededor de las 5 en punto páginas M en ese momento. A lo lejos había un manzano. 4 cervatillos pequeños salieron y se dirigieron lentamente hacia el manzano, picoteándolo. Los 2 cervatillos principales caminaron detrás del cervatillo.
Era una vista increíble, una que, si no estuviera en esta cabaña y estuviera afuera, seguramente nunca sucedería porque los cervatillos se habrían asustado demasiado una vez que me vieran. Pero detrás de esta ventana, podía ver todo lo que había en el desierto. A las 7 en punto p.m., ya estaba completamente oscuro. En ese momento, tenía todas las luces apagadas y miraba fijamente hacia las sombras. Los binoculares de visión nocturna funcionaban. Podía ver todo en una paleta de verde oscuro. Mientras estaba allí contemplando la naturaleza, escuché que llamaban a mi puerta. Me levanté de mi silla y la abrí, y, para mi sorpresa, no había nadie allí. Supuse que esta era una de las experiencias más horribles. Me dio mariposas en el estómago, de emoción, así que me senté de nuevo con una pequeña sonrisa en mi rostro. De repente, mientras miraba por la ventana, algo pasó corriendo. Apenas podía distinguirlo, pero definitivamente tenía forma humana. Tomé mis gafas de visión nocturna para echar un vistazo. Busqué por todas partes y no encontré nada. Debió haber sido solo que mis ojos se estaban adaptando, de nuevo, otra de esas experiencias de terror. Durante las 2 horas siguientes, no pasó nada realmente. Bebí 2 cervezas mientras estaba sentada en la silla, abrí una bolsa de patatas fritas y simplemente escuché el viento. Escribí algunas de mis experiencias. Escribí que noté el ciervo, que alguien tocaba a la puerta y que algo corría por la ventana. Volví a leer algunas de las entradas. Nada fuera de lo normal, excepto una de hace 4 semanas. Era de una mujer llamada Mary. Dijo que también había escuchado golpes en su puerta y vio algo a alguien corriendo. Dijo que lamentaba haber elegido la opción del horror. Me dije a mí mismo que debía prepararme para ir a la cama, pero no antes de echar otra mirada afuera con los binoculares de visión nocturna. Nuevamente, busqué a lo lejos y ampliamente. Entonces noté algo a lo lejos en la línea de árboles. 2 pequeños puntos se iluminaron. Cuanto más miraba los 2 puntos, más se dibujaba el contorno de una figura. Parecía un hombre muy delgado. El hombre tenía un cabello muy largo que le caía por la cara. Fuera de los 2 puntos, que supuse que eran sus ojos, estaba encorvado con los hombros hacia adelante, pero sus brazos eran largos y delgados. Lo miré fijamente durante casi 1 minuto, preguntándome por qué había un hombre en el bosque en ese momento. Esta era seguramente otra experiencia de terror. Me levanté de mi silla, todavía en completa oscuridad. Bajé mis binoculares, tratando de ver si mis ojos desnudos podían ver al hombre, y para sorpresa de nadie, no pude, ya que estaba demasiado oscuro afuera. Entonces, volví a poner los binoculares a la altura de mis ojos. Fue entonces cuando noté que el hombre ahora estaba parado fuera de la línea de árboles, más cerca de mí. La línea de árboles estaba a unos 100 metros de la cabaña. Todo lo que estaba frente a mí era hierba crecida ondeando por el viento. El hombre encorvado nunca se movió, sus hombros todavía apuntando hacia mí, con sus brazos casi hasta las rodillas. Su cabello todavía estaba engominado sobre su rostro. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué estaba sucediendo realmente aquí? ¿Es esto parte de la experiencia de horror que el anciano recibió con agrado? Nuevamente, bajé mis binoculares, decidí tomar un sorbo de agua y luego volví a ponerlos a la altura de mis ojos. Ahora, la figura estaba a unos 50 metros de distancia. Era mucho más alto de lo que esperaba al principio. No sé cómo llegó tan cerca tan rápido. Tomé un sorbo de agua. Durante solo 3 segundos. ¿Cómo podía moverse tan rápido? Como estaba más cerca, noté que respiraba con dificultad. Noté que sus brazos y cuerpo estaban llenos de costras. Sus rasgos faciales se volvían más claros cuanto más se acercaba, y aún así seguía sin moverse. Mientras lo miraba, pude ver que sus ojos me miraban directamente. Decidí tomar mi teléfono y llamar a Tom. Me preocupaba que todo esto no fuera parte de la experiencia. Busqué el nombre de Tom en mi teléfono, lo encontré, me puse el teléfono en la oreja y miré hacia arriba. El hombre, o figura, estaba ahora a solo 10 pies de la ventana. En este punto, no necesitaba binoculares en absoluto. La figura era más alta que la cabaña misma. Sus ojos estaban fijos en mí. Su cabello ya no cubría su rostro. Su boca ancha estaba abierta. Sus largos brazos se movían hacia arriba y hacia abajo mientras su cuerpo respiraba. Mantuve mis ojos en la figura mientras Tom no respondía a su teléfono. La cabeza de la figura se movió hacia arriba, mirando al cielo. Su cuello era largo y delgado. Su cabello caía por la parte posterior de su cabeza, revelando su abdomen delgado y estirado. Rugió con una voz aguda. Puse mis manos sobre mis oídos.
El ruido era insoportable. Agarré los tapones para los oídos que quedaron en la cabina. Alcancé el interruptor de la luz para encender las luces. Las luces eran cegadoras cuando se encendieron. Miré hacia la ventana gigante, pero solo pude ver mi reflejo. Entonces algo golpeó contra la ventana. Empujado contra la ventana estaba uno de los ciervos bebés que vi antes. Estaba sin vida. Envueltos alrededor de su cuello había 5 dedos largos y grises. El grito fuerte volvió a sonar. Me presioné las orejas otra vez, sin perder de vista la ventana. El ciervo desapareció como si lo hubieran arrojado lejos del cristal. Los gritos se fueron convirtiendo lentamente en silencio. Todo lo que había era silencio, yo y mi reflejo. Dudando, fui a apagar la luz. Respiré profundamente, cerré los ojos y encendí el interruptor. Los abrí lentamente y no vi nada. No había nada allí, solo el vasto campo y la línea de árboles. No pude pegar ojo esa noche. A la mañana siguiente volví a la casa de Tom para hacer el check-out. Toqué el timbre y me recibió Tom. Hola, bienvenido, dijo Tom sorprendido. Estaba a punto de bajar con tu desayuno. Sí, está bien. La verdad es que anoche no pude pegar ojo y tengo que irme a casa. Pero muchas gracias. Me pondré en camino lo antes posible. No hay problema en absoluto. Entra y te revisaré, dijo Tom en tono cordial. Volví al pasillo de techo alto y le entregué las llaves a Tom mientras él sacaba la máquina de tarjetas para que yo pagara. Entonces, debiste haber tenido una experiencia terrible anoche. Tom sonrió alegremente. Sí, de todos modos no estabas bromeando con la experiencia de terror, respondí con una risa amistosa. Oh, es solo un poco de diversión. No se suponía que te asustara tanto, dijo Tom con orgullo. Bueno, simplemente no pude dormir, sabiendo que podría haber alguien parado afuera de mi cabaña toda la noche. Me reí en respuesta. Entonces Tom lo dijo. Oh, no me quedaré parado en medio del campo toda la noche. Simplemente tocaré y pasaré corriendo, eso es todo, dijo Tom con indiferencia. Sí, y el hombre alto y flaco que estaba en la línea de árboles, dije levantando la ceja y sin dejar de sonreír. Disculpe, ¿qué hombre alto y flaco? Aquí solo tenemos una experiencia de terror, y es cuando toco la puerta y paso corriendo. ¿De qué hombre en el campo estás hablando? Tom terminó de hablar más bajo con cada palabra que decía mirándome, preocupado. Entonces lo comprendí. Si no era él quien estaba en ese campo mirándome, ¿entonces qué era? Historia 3. Pensé que era solo un trabajo fácil, algo de dinero rápido. Acepté el trabajo de seguridad nocturna en Lakeside Carnival por capricho. Era un puesto fuera de temporada, que se suponía que duraría solo durante el invierno, mientras se realizaban renovaciones en el parque y se actualizaba el equipo. Nada especial, pero el salario no estaba mal para lo que parecía un trabajo sencillo. Además, siempre he preferido el trabajo nocturno, las horas tranquilas y la soledad. No soy una persona sociable, y la idea de recorrer un parque temático vacío bajo las estrellas me resultaba curiosamente atractiva. El parque había existido durante décadas. Escondido en las afueras de la ciudad, cerca de un pequeño lago, era el tipo de lugar que rebosaba de vida en verano y parecía un pueblo fantasma en invierno. Las atracciones que habrían estado llenas de gritos y risas permanecían en silencio, sus colores brillantes se apagaban a la luz de la luna. Todo el lugar tenía una belleza inquietante por la noche, la forma en que las vías de la montaña rusa se retorcían hacia el cielo como manos esqueléticas que buscaban algo. Parecía quieto, como si estuviera conteniendo la respiración. En mi primera noche conocí al señor Davidson, el encargado del parque. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso y un rostro que parecía desgastado por años de turnos largos y las presiones de dirigir el lugar. Mientras me acompañaba por el parque vacío, mostrándome la ruta y los lugares clave, me hablaba con una voz baja y ronca que apenas rompía el silencio. Escucha, dijo, deteniéndose cerca del carrusel. Hay algunas cosas que debes tener en cuenta durante tus turnos aquí. Este lugar no es como los demás. Tiene una historia. Algunas son buenas, otras no tanto. Simplemente sigue las reglas y estarás bien. Me reí. Entre dientes, quitándole importancia. Comillas, reglas. Como no subirte sola a la noria o asegurarte de que los payasos no se escapen. No se rió. En cambio, me entregó un pequeño trozo de papel desgastado, doblado y arrugado como si lo hubieran abierto y cerrado cientos de veces. En la parte superior, con tinta descolorida, se leía, normas de seguridad nocturna. Debajo, con la misma caligrafía antigua. Una lista de instrucciones. Normas de seguridad nocturna. 1.
Nunca mires directamente al carrusel entre la 1 y las 3 de la mañana. 2. Si escuchas música de carnaval, síguela hasta la entrada y espera hasta que se detenga. 3. No entres solo a la casa de la risa. 4. Si alguien vestido de payaso te saluda, date la vuelta y aléjate. La lista me pareció absurda y me reí de nuevo, esperando que dijera que era una broma. Pero cuando miré hacia arriba, el rostro de Davidson estaba sombrío. Me miró a los ojos y, por un momento, creí ver un destello de algo. ¿Preocupación? Miedo. No, dijo en voz baja, bajo ninguna circunstancia rompas estas reglas. Me encogí de hombros y sentí una extraña incomodidad en el estómago, pero asentí, por supuesto. Si eso mantiene a raya a los fantasmas, lo haré. Davidson me despidió con un firme apretón de manos y un último recordatorio para que revisara la lista cada vez que me sintiera incómoda. Lo vi irse, su figura desapareció en la oscuridad más allá de las puertas del parque y luego me di vuelta para mirar el papel que tenía en la mano. La primera regla me pareció bastante inocua, nunca mirar directamente al carrusel entre la 1 y las 3 de la madrugada. Eché un vistazo al carrusel, un elemento colorido incluso en la penumbra. Los caballos estaban alineados en un desfile silencioso, congelados a medio galope, con sus crines capturadas en una onda permanente. Sus ojos vidriosos parecían seguirme mientras pasaba, un efecto que resultaba espeluznante por la noche. Pero la advertencia de Davidson persistió, y me metí la lista en el bolsillo. Diciéndome a mí misma que era solo un intento peculiar de agregar misterio al lugar. El parque estaba tranquilo y silencioso, un silencio antinatural que se instalaba en los espacios vacíos entre las atracciones y los puestos de comida. La noria se alzaba a lo lejos, elevándose sobre el parque como un ojo vigilante. Sentí un ligero escalofrío y me dije a mí mismo que era solo el aire fresco de la noche que se filtraba a través de mi chaqueta. Encendí mi linterna, el haz de luz atravesó la oscuridad mientras comenzaba mi ronda. Las horas transcurrieron lentamente. Caminé por los senderos vacíos, los únicos sonidos que se escuchaban eran el crujido de la grava bajo mis pies y el crujido ocasional de una vieja máquina que se balanceaba con el viento. Alrededor de la medianoche, me encontré de nuevo cerca del carrusel y me detuve, mirando el reloj de mi teléfono. Las 12:15. Las reglas decían que no se podía mirar después de la 1 AM y no tuve ningún problema en obedecerlas. Decidí seguir andando, manteniéndome cerca del borde del parque, donde el bosque se extendía junto a las vallas. Mi mente empezó a vagar, atraída por las rarezas del lugar, las atracciones antiguas, los carteles descoloridos, la forma en que el parque parecía casi congelado en el tiempo. Era como si hubiera estado esperando, aferrándose a su pasado, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. En un momento dado, pasé por delante de la casa de la risa. De día, era luminosa y alegre, con una cara de dibujos animados pintada sobre la entrada. Pero ahora, con la luz tenue, parecía diferente, casi siniestra. Los colores se habían desvanecido y la cara que antes sonreía parecía haberse torcido en una mueca. Sentí un impulso irracional de entrar, de caminar por los pasillos tortuosos y ver qué había al final. Pero la regla número 3 permaneció en mi mente. No entré sola a la casa de la risa. Me reí para mis adentros, descartando el impulso. Después de todo, estaba solo en un parque temático. Desierto de noche. ¿Quién no se sentiría un poco nervioso? Mientras continuaba mi patrulla, vi las estatuas de payasos esparcidas por todo el parque. Eran reliquias de los primeros días del parque, vestidas con trajes llamativos y anticuados y congeladas en un saludo perpetuo o una sonrisa alegre. Había algo en ellas que resultaba inquietante, la forma en que sus sonrisas pintadas parecían un poco demasiado amplias, un poco demasiado fijas. Y esa última regla. Si alguien vestido de payaso te saluda con la mano, date la vuelta y aléjate. Era ridículo. ¿Quién estaría vestido de payaso aquí, a esta hora? Sacudí la cabeza, descartando la extraña lista una vez más. No era más que un conjunto de supersticiones, una vieja broma de un guardia de seguridad que había quedado para asustar a los novatos. Me lo repetí una y otra vez mientras regresaba a la entrada. Mientras me encontraba allí, disfrutando del silencio, un sonido débil se extendió por el aire, las notas distantes y tintineantes de la música de carnaval. Me quedé paralizada, cada pelo de mi cuerpo se erizó. Era débil, casi como un recuerdo, una melodía que parecía venir de algún lugar profundo del parque. Busqué la lista en mi bolsillo y la desdoblé con dedos temblorosos. Regla N2, si escuchas música de carnaval, síguela hasta la entrada y espera hasta que se detenga.
La música se hacía cada vez más fuerte y llenaba el aire con una melodía alegre y cautivadora a la vez. Me obligué a moverme, a seguir el camino de vuelta a la entrada, con pasos rápidos y desiguales. La música continuaba, resonando en el parque. Vacío, una melodía cautivadora que parecía envolverme, atrayéndome. Cuando llegué a la entrada, me detuve y miré a mi alrededor mientras la música seguía sonando, débil pero persistente. Esperé, con el pulso acelerado, hasta que, finalmente, la música se desvaneció y se apagó en el silencio. Solté un suspiro tembloroso y miré la lista que tenía en la mano. Al principio, las reglas me habían parecido una tontería, una broma tonta destinada a inquietarme. Pero ahora, de pie, solo en la oscuridad, no estaba tan seguro. Había algo en el parque que se sentía diferente, como si hubiera cobrado vida, consciente de mi presencia. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que el parque me observaba. Al amanecer, casi me había convencido de que todo había sido producto de mi imaginación, de que los nervios me habían jugado una mala pasada. Pero esa mañana, tumbado en la cama, las débiles notas de la música de carnaval todavía resonaban en mi mente. Era el tipo de melodía que no se podía olvidar ni aunque se quisiera, las notas persistían, dando vueltas en mi cabeza mientras me quedaba dormido. La noche siguiente volví al parque con una ligera sensación de inquietud. Me dije que no era nada, que la música probablemente provenía de un altavoz olvidado o de un sistema automático que se había activado por accidente. Eso era todo lo que podía haber sido. Repetí esto en mi mente mientras hacía mis rondas, la luz de mi linterna atravesando la oscuridad. La noche era más fría, un frío cortante en el aire parecía filtrarse hasta mis huesos. Mantuve la lista de reglas en mi bolsillo, mis dedos rozaban el papel desgastado de vez en cuando, como si de alguna manera pudiera protegerme. Había pensado en ignorar las reglas, tal vez incluso ponerlas a prueba, pero el recuerdo de esa música, la forma en que se había abierto camino a través del parque vacío, me detuvo. Al pasar por el carrusel, miré el reloj de mi teléfono, 12:55. Faltaban 5 minutos para que se aplicara la primera regla. Un hilo de terror me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que no quería estar cerca del carrusel entre la 1 y las 3 de la mañana. Me di la vuelta y decidí dar una vuelta por el parque para evitar el carrusel. Pero mientras caminaba, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Exactamente a la 1, hoy. Un leve sonido, apenas un suave zumbido, como si los engranajes empezaran a girar. El corazón me dio un vuelco y miré hacia atrás, casi esperando ver el carrusel ponerse en marcha por sí solo. Pero los caballos se quedaron quietos, congelados a medio galope, con sus ojos vidriosos mirando fijamente a la noche. Intenté apartar la mirada, continuar mi camino, pero mi mirada se sentía atraída por ellos, una necesidad irresistible de mirar directamente al carrusel, de enfrentar lo que estaba sucediendo. Di un paso más cerca y las reglas se me escaparon de la cabeza a medida que el zumbido se hacía más fuerte. El aire se sentía más pesado, presionándome, llenando mis oídos con un zumbido bajo que me dificultaba pensar. Mi visión se volvió borrosa y el mundo pareció inclinarse ligeramente a medida que me acercaba al carrusel, atraído hacia él a pesar de mí mismo. Justo cuando llegué al borde de la plataforma, mi teléfono vibró en mi bolsillo, rompiendo el hechizo. Me sobresalté, me impulsé hacia atrás y rápidamente me di la vuelta, con el corazón acelerado. Caminé rápidamente hacia el otro lado del parque, obligándome a ignorar el carrusel, incluso cuando el zumbido se desvaneció en el silencio. No me atreví a mirar atrás. Mi teléfono volvió a vibrar y un mensaje iluminó la pantalla. Era de Davidson, el administrador del parque. Respeta las reglas. Eso era todo lo que decía, solo esas 3 palabras. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. No le había contado a Davidson sobre mi turno, ni que había considerado siquiera poner a prueba las reglas. ¿Cómo podía saberlo? Me guardé el teléfono en el bolsillo, con la mano ligeramente temblorosa, y continué con mis rondas, manteniendo la mirada fija al frente. El aire se sentía extraño mientras me movía por el parque, el silencio era más opresivo que nunca. Era como si las propias atracciones estuvieran observando, esperando que algo sucediera. La noria se alzaba a lo lejos, una silueta oscura contra el cielo nocturno, con sus asientos vacíos balanceándose suavemente con el viento. Casi podía oírla crujir, un suave gemido que sonaba inquietantemente como un suspiro. Poco después de las 2 de la madrugada, pasé por la casa de la risa.
La entrada estaba en silencio, la cara de caricatura pintada sobre la puerta se había retorcido en una sonrisa que ahora parecía siniestra en la oscuridad. La puerta crujió levemente con la brisa y se abrió apenas un poco, como si me invitara a entrar. Sentí una extraña necesidad de entrar, de caminar por los pasillos tenuemente iluminados y ver qué había al final. Pero la regla resonó en mi mente. No entré sola a la casa de la risa. Me estremecí, me di la vuelta y me obligué a caminar de nuevo hacia el camino principal. Mis pasos resonaban en el silencio. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo mismo me estuviera arrastrando hacia abajo. Miré por encima del hombro, casi esperando ver a alguien de pie en la entrada, observándome mientras me iba. Pero no había nada, solo la entrada abierta de la casa de la risa, su sonrisa retorcida burlándose de mí. El silencio se apoderó de mí mientras continuaba con mi ronda, con mi linterna cortándola. Oscuridad. Pensé en el mensaje de Davidson, en cómo él sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, como si estuviera observando desde algún lugar más allá de las puertas del parque. Miré mi teléfono otra vez, casi esperando otro mensaje, pero la pantalla estaba oscura. Cuando el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, volví a la entrada, ansioso por terminar mi turno. Respiré profundamente, tratando de sacudirme la inquietud persistente. Justo cuando estaba a punto de acomodarme en mi silla, un sonido débil flotó en el aire, los acordes distantes de la música de carnaval. Se me heló la sangre y busqué la lista en el bolsillo, que abrí con dedos temblorosos. Regla N2, si escuchas música de carnaval, síguela hasta la entrada y espera hasta que se detenga. Me obligué a mantener la calma, a seguir las instrucciones, incluso cuando la música se hacía más fuerte y llenaba el aire con una melodía inquietante. La melodía era lenta, casi triste, cada nota flotaba en el aire antes de desvanecerse en el silencio. Me quedé allí, escuchando, con el pulso acelerado mientras la música resonaba en el parque vacío, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Miré a mi alrededor, esperando ver luces parpadeantes, atracciones que cobraban vida en un espectáculo de pesadilla. Pero el parque permaneció a oscuras, las atracciones en silencio y el único movimiento era el suave balanceo de la noria a lo lejos. La música continuaba, serpenteando por el aire, una melodía que me resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera escuchado antes, hacía mucho tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar y miré hacia abajo, casi esperando otro mensaje de Davidson. Pero la pantalla estaba en blanco y, cuando levanté la vista, la música había parado. El silencio que siguió fue absoluto, una quietud pesada que me oprimía y llenaba mis oídos con un zumbido que no se desvanecía. Me quedé allí, clavada en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza mientras la realidad de las reglas se apoderaba de mí. No eran solo pautas, eran advertencias, límites destinados a mantenerme a salvo de lo que acechaba en las sombras del carnaval de Lakeside. Miré a mi alrededor y mi mirada recorrió las atracciones a oscuras, los puestos vacíos, las hileras de estatuas de payasos congeladas en una alegría perpetua. Por primera vez, sentí como si el parque estuviera vivo, consciente de mi presencia, observándome desde cada rincón, desde cada sombra. En ese momento, vi un movimiento con el rabillo del ojo. Me giré, con el corazón acelerado, pero no vi nada. Las sombras parecían moverse, formando extrañas formas que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Respiré profundamente, diciéndome que era solo la oscuridad jugándome una mala pasada, pero la sensación de inquietud se hizo más fuerte y un nudo de miedo se instaló en mi estómago. El sonido de la grava al crujir rompió el silencio y me quedé paralizada. Alguien, o algo, se dirigía hacia mí, y sus pisadas resonaban en el silencio. Agarré mi linterna y el haz de luz se movió ligeramente mientras la apuntaba hacia la fuente del sonido. Pero las pisadas se detuvieron y la oscuridad se tragó todo lo que había allí. Un escalofrío me recorrió la espalda y miré hacia la entrada, desesperada por salir, por escapar de la extraña atracción del parque. Pero mi turno no había terminado y sabía que no podía irme hasta el amanecer. Respiré profundamente, me tranquilicé y continué con mis rondas, obligándome a ignorar las sombras que parecían cerrarse a mi alrededor. Las reglas ahora me parecían más pesadas, sus palabras resonaban en mi mente, un recordatorio de que había fuerzas en acción en el parque que yo no podía entender. Podía sentir su presencia, acechando en la oscuridad, esperando a que cometiera un error. Y mientras caminaba, supe una cosa con certeza, no estaba sola. El peso del silencio me agobiaba mientras avanzaba por el parque. Las atracciones se alzaban como esqueletos gigantescos,
con sus marcos retorcidos y sombreados, cada uno de ellos en pie como testigo silencioso de los extraños sucesos de la noche. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, una inquietante revelación se apoderó de mí. Este lugar me observaba, esperaba y, de alguna manera, era consciente de cada uno de mis movimientos. Mientras continuaba mi patrulla, una extraña compulsión creció dentro de mí, una atracción que no pude resistir. Era casi como si el parque mismo me estuviera guiando, llevándome por senderos sinuosos, pasando por los puestos de juegos silenciosos y los puestos de bocadillos vacíos. El diseño familiar se sentía distorsionado, los caminos se alargaban más, se retorcían de maneras que no podía recordar. Quería dar marcha atrás, escapar del laberinto de sombras, pero algo me impulsaba hacia adelante, una demanda tácita susurrando en los confines de mi mente. La atracción se hizo más fuerte a medida que me acercaba al carrusel y, antes de darme cuenta, me encontraba a unos pocos metros de distancia, atraído por una fuerza que no podía comprender. Los caballos permanecieron en perfecta quietud, con sus ojos vidriosos fijos en mí, sus expresiones, antes juguetonas, congeladas en algo que ahora parecía malicia. Tragué saliva. Con fuerza, recordando la primera regla, nunca mirar directamente al carrusel entre la 1 y las 3 de la mañana. Pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz me llamó la atención y me di vuelta para ver cómo el carrusel cobraba vida. El tenue zumbido de los engranajes llenó el aire, seguido por el lento crujido del metal cuando la plataforma comenzó a girar, cada caballo subiendo y bajando en un lento y fantasmal desfile. La música comenzó suavemente, apenas un susurro de una melodía, pero se hizo más fuerte, llenando el aire con una melodía que era a la vez inquietante y extrañamente familiar. Intenté apartar la mirada, pero mi mirada estaba fija en el carrusel, atrapada en el rítmico ascenso y descenso de los caballos. Mi pulso se aceleró y sentí un miedo extraño y progresivo que se apoderaba de mí, la comprensión de que estaba presenciando algo prohibido, algo que no debería haber visto. Quería darme la vuelta y correr, para escapar de la atracción de la música y del carrusel, pero mis pies se sentían clavados en el suelo. De repente, vi que algo se movía entre los caballos, una figura, sombreada y borrosa, que aparecía y desaparecía rápidamente de mi vista mientras la plataforma giraba. Parpadeé, diciéndome que era solo un efecto de la luz, pero la figura permaneció allí, moviéndose con el mismo ritmo lento y constante que los caballos. Se me cortó la respiración al darme cuenta de que me estaba observando, con su mirada penetrando la oscuridad. La figura se acercó, deslizándose entre los caballos con una facilidad que desafiaba la lógica. Vislumbré un rostro, una sonrisa pálida y pintada, ojos oscuros y hundidos, un toque de rojo alrededor de los labios. El maquillaje estaba corrido, las facciones distorsionadas, retorcidas en una sonrisa demasiado amplia, demasiado vacía. Un payaso. Mi corazón se aceleró al recordar la última regla: si alguien vestido de payaso te saluda con la mano, date la vuelta y aléjate. Pero no podía moverme. El payaso dio un paso adelante, con una mano levantada en un lento y deliberado saludo, y su sonrisa se ensanchó y se extendió de manera imposible por su rostro. Di un paso atrás, con el pulso acelerado, pero el payaso siguió avanzando, zigzagueando entre los caballos mientras acortaba la distancia. El carrusel ganó velocidad, los caballos se balanceaban más rápido, sus ojos brillaban en la penumbra. La música se hizo más fuerte, las notas se difuminaron en una melodía discordante que llenó mi cabeza, ahogando mis pensamientos para susurre, mi voz apenas audible, tragada por la melodía implacable. Por favor, para. El payaso se detuvo, su mirada fija en la mía, y por un breve instante, pensé que me escucharía, que se detendría. Pero luego se movió de nuevo, sus movimientos eran bruscos. Antinaturales, como una marioneta movida por hilos invisibles. Estaba cerca ahora, a solo unos pocos pies de distancia, su mano todavía levantada en ese gesto burlón, su sonrisa pintada estirada hasta convertirse en una mueca lasciva. Me tambaleé hacia atrás, el peso del miedo me oprimía y me dificultaba la respiración. Los ojos del payaso eran oscuros, vacíos, pero podía sentir su mirada, fría e implacable, atravesándome. Intenté apartar la mirada, romper el hechizo, pero mi mirada estaba fija en su rostro, atrapada en la horrible y distorsionada sonrisa. ¿Por qué estás aquí?, logré susurrar con voz temblorosa. ¿Qué quieres? El payaso inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta, y su sonrisa se hizo más amplia. Levantó una mano, señalándome, con el dedo firme. Acusándome. Y luego habló,
con una voz suave, un susurro que pareció resonar en el parque vacío. Rompiste las reglas, las palabras me provocaron un escalofrío en la columna vertebral y di otro paso atrás, con el corazón acelerado. La mirada del payaso me sostuvo la mirada, sin pestañear, con el dedo todavía apuntando, acusador. El carrusel giró más rápido, la música se fue haciendo más intensa y llenó el aire con una melodía enloquecedora e interminable. Los ojos de los caballos parecían brillar, sus bocas se retorcieron en gruñidos, sus miradas vidriosas fijas en mí. Me di la vuelta y corrí, el sonido de la música me perseguía y resonaba en el parque vacío. Mis pisadas golpeaban el suelo y el aire frío de la noche me quemaba los pulmones mientras corría hacia la entrada. Pero por más rápido que corriera, la música me seguía, una melodía implacable que llenaba mis oídos y ahogaba todo lo demás. Miré hacia atrás, solo por un momento, y vi al payaso de pie al borde del tío vivo, observándome con la misma sonrisa burlona. Su mano todavía estaba levantada, saludando lentamente, sus ojos pintados brillando en la oscuridad. Aparté la mirada y me concentré en el camino que tenía por delante, desesperada por escapar del control del parque. La salida estaba justo delante, las puertas se alzaban como una silueta oscura contra el cielo nocturno. Me esforcé más, cada músculo se tensó a medida que acortaba la distancia. Pero justo cuando llegué a la entrada, la música se detuvo. El repentino silencio fue ensordecedor, un silencio pesado y opresivo que me oprimía, llenando el espacio donde había estado la música. Me detuve, sin aliento, mientras escrutaba la oscuridad con la mirada. El parque estaba en silencio, las atracciones estaban congeladas en pleno movimiento, sus estructuras envueltas en sombras. Di un paso adelante y luego otro, con la mirada fija en la puerta. Pero cuando llegué a la salida, un destello de movimiento me llamó la atención. Me di vuelta, con el corazón acelerado, y vi una figura. Parada a unos pocos metros de mí, medio escondida entre las sombras. Era un payaso, con la misma sonrisa torcida en el rostro, los ojos oscuros y vacíos. Levantó una mano, saludando lentamente, y su sonrisa se hizo más grande a medida que se acercaba. No susurré, sacudiendo la cabeza y retrocediendo. No, esto no es real. El payaso dio otro paso, su mirada fija en la mía, su sonrisa congelada. Inmutable. Me tambaleé hacia atrás, con el pulso acelerado, el peso del silencio presionándome, dificultándome la respiración. El parque observaba, esperaba, su presencia llenaba el aire con una palpable sensación de anticipación. Me di la vuelta y eché a correr. Mis pasos resonaban en el silencio y la imagen de la sonrisa del payaso se me quedó grabada en la mente. El parque parecía girar a mí. Alrededor, los senderos se alargaban y serpenteaban en direcciones extrañas e imposibles. Pasé corriendo junto al carrusel, la noria y la casa de la risa, cada uno de ellos como un centinela silencioso que me observaba con ojos fríos y sin pestañear. Mientras pasaba tambaleándome frente a la casa de la risa, sentí la necesidad de mirar dentro, de enfrentar lo que me esperaba allí. Pero el recuerdo de las reglas me detuvo, un leve recordatorio de que había límites, líneas que no podía cruzar. La risa comenzó suavemente, apenas un eco débil en la distancia, pero se hizo más fuerte, llenando el aire con un sonido hueco y burlón. Me di vuelta, mi mirada se precipitó a través de la oscuridad, pero no había nadie allí, solo el parque vacío, silencioso y esperando. La risa se hizo más fuerte y se mezcló con los lejanos acordes de la música de carnaval, un sonido que se retorcía y distorsionaba, llenando mi mente de un miedo creciente. Corrí más rápido, con las piernas ardiendo y respirando entrecortadamente mientras me dirigía hacia la salida. Justo cuando llegué a las puertas, una mano me agarró del hombro y me arrastró hacia atrás. Me di vuelta, con el corazón acelerado, y me encontré cara a cara con el payaso, con su sonrisa pintada que se extendía imposiblemente y sus ojos brillando con una luz fría e insensible. Rompiste las reglas, susurró, su voz suave, un siseo que cortó el silencio. Grité, me aparté de un tirón y atravesé las puertas a trompicones, el aire frío de la noche me inundó como una ola. Corrí sin detenerme hasta que estuve lejos del parque, el sonido de la música y las risas se desvanecieron en la distancia. No miré hacia atrás, no me atreví a hacerlo, el recuerdo de la sonrisa del payaso se quedó grabado en mi mente. Las puertas del parque se cerraron detrás de mí con un crujido que pareció resonar en las calles vacías. Seguí corriendo hasta que las luces del parque se desvanecieron en la distancia, respirando entrecortadamente y con la mente llena de imágenes de la noche.
Pero incluso cuando empecé a caminar más despacio, la sensación de que algo me seguía, fuera de mi vista, seguía ahí. Miré hacia atrás por encima del hombro, esperando ver la cara pintada del payaso en las sombras, pero las calles estaban vacías. Cuando llegué a mi apartamento, la noche comenzaba a desvanecerse y una luz gris pálida tocaba el horizonte. Entré. Tambaleándome, con las manos temblorosas mientras cerraba la puerta detrás de mí, como si esa simple barrera pudiera protegerme de lo que fuera que hubiera estado rondando en el parque. Quería creer que todo había terminado, que había dejado atrás los horrores, pero una sensación de inquietud se instaló en mi pecho, una pesadez que no podía quitarme de encima. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara del payaso, su amplia sonrisa y sus ojos hundidos observándome con una mirada que parecía inquietantemente real. Me acosté en la cama, mirando al techo, mientras mi mente repetía una y otra vez los acontecimientos de la noche. Las reglas, la música, el carrusel, cada uno de ellos un recordatorio de que había algo en el parque que desafiaba la comprensión. El parque se había sentido vivo, consciente, como si estuviera jugando conmigo, poniendo a prueba los límites de mi miedo. A la mañana siguiente llamé a la oficina principal del parque con la esperanza de encontrar a Davidson para decirle que no podía regresar, que ya no tenía nada que hacer. Pero cuando la recepcionista contestó, con voz tranquila y distante, me dijo que no había nadie llamado Davidson trabajando allí. Insistí, explicándole que él era el gerente, que me había contratado hacía apenas unos días, pero ella solo repitió lo mismo, su tono se volvió más frío, más distante. Colgué, sintiendo un dolor profundo en el pecho. Davidson, las reglas, toda la noche, todo parecía un sueño, un recuerdo que se me escapaba entre los dedos. Busqué en mis bolsillos la lista, las reglas que había llevado conmigo durante toda la noche, pero mis bolsillos estaban vacíos. El papel había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los días transcurrían lentamente, uno tras otro. Dejé de dormir, los recuerdos de la noche llenaban mis pensamientos con una inquietud persistente y progresiva. Cada sonido se amplificaba, cada sombra era una amenaza. Por la noche, percibía débiles notas de música de carnaval que flotaban en el aire, una melodía inquietante que parecía surgir de la nada. Me sentaba, escuchaba, con el corazón acelerado, esperando a que la música se apagara, pero la melodía persistía, llenando el silencio con un sonido hueco y burlón. Y entonces, una noche, lo oí, el suave y rítmico golpeteo, el mismo sonido que me había seguido por el parque. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado, mientras el golpeteo se hacía más fuerte, más cercano, hasta que se escuchó justo afuera de mi ventana. Contuve la respiración, el peso del silencio me oprimía, los recuerdos de la sonrisa pintada del payaso llenaban mi mente. Poco a poco, me di vuelta y mi mirada se desvió hacia la ventana, cuyo cristal reflejaba una versión distorsionada de mi habitación. Por un momento, no vi nada, solo mi propio rostro mirándome, pálido y con los ojos muy abiertos. Pero entonces, en el reflejo, apareció una figura, de pie justo detrás de mí, medio oculta en la sombra. El rostro mostraba una amplia sonrisa, los ojos oscuros y hundidos, y una mano levantada en un lento y deliberado gesto de saludo. Me giré con el pulso acelerado, pero la habitación estaba vacía. La imagen se desvaneció, dejando solo las débiles notas de la música de carnaval, una melodía que persistió mucho